Conversemos sobre los conciertos cancelados y los reembolsos de entradas. Hace poco realicé una publicación simplemente preguntando sobre el estatus de este tema. Recibí miles de comentarios en público o en privado que simplemente confirman un hecho público y notorio, y es el estatus de víctima que tienen muchos venezolanos ante la ola de cancelaciones que hubo el año pasado. Muchas personas creen que no existe ningún tipo de acción legal, pero la verdad es que sí. Y debemos entender los matices. En noviembre del año pasado yo realicé esta publicación en torno al tema de los reembolsos. Allí menciono, entre otras cosas, que cuando una persona compra una entrada para un concierto, ese dinero no es de la productora, no es de la tiquera, pero tampoco es del usuario. Funciona más o menos así. El comprador realiza un pago que es gestionado por la tiquera. De allí se cobra también un fee y unos impuestos que, en principio, el servicio se presta simplemente con la compra. Ahora bien, el pago está sujeto a una condición para que la productora lo pueda utilizar, y es justamente que haya el concierto con el artista. Tú no estás pagando por el anuncio de un artista, estás pagando por un concierto, y por ello, si no hay concierto, no hay razón ni motivo para el pago. El dinero para pagarle al artista no puede venir del pago que hagan los compradores. En principio esto se gestiona a través de adelanto, y los artistas, a través de su contrato con las productoras, suelen colocar las exigencias a nivel logístico, de rider técnico, de permisología, e inclusive muchas veces contar con un seguro que le permita responder tanto a los compradores como también a los artistas y su equipo en caso de cualquier accidente, cualquier inconveniente, e inclusive también la devolución de las entradas. Si existe un problema entre el artista y la productora por el contrato, no se puede colocar en espera al comprador para su devolución. La relación del comprador es con la productora y con la tiquera. Así que de aquí y de aquí es de donde tiene que salir el dinero de las devoluciones, y no puede estar a la espera de lo que ocurra con una posible demanda contra este. Digamos que son dos tipos de obligaciones distintas que no se condicionan entre sí. Obligación de devolver el dinero porque no se dio la condición del concierto, y posibilidad de demandar. Porque mientras que la devolución del dinero es una obligación, para la productora demandar al artista es una opción. Viene la pregunta con respecto al pago, y es ¿en cuánto tiempo debe hacerse la devolución? Por un lado, lamento decir que no hay una norma 100% clara, pero afortunadamente también les digo que no hay ningún silencio ni vacío legal, y el propio derecho nos da soluciones. Para comenzar, quisiera recomendarles un artículo sobre la reseña histórica de la protección al consumidor y usuario en Venezuela, que se encuentra dentro de la Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia del año 2017, escrito impecablemente por la profesora Nayibe Chacón Gómez, quien casualmente también fue mi profesora de Derecho Mercantil en la UCB. En el artículo se menciona cómo evolucionó la protección basada en la regulación del objeto de consumo desde 1939 hasta 1974, y cómo posteriormente la legislación avanzó hacia una protección basada en el sujeto, es decir, en el consumidor. Estos derechos se vieron reforzados posteriormente con la entrada de nuestra Constitución de 1999, en donde en el artículo 299 se considera al derecho de los consumidores y usuarios como parte del sistema socioeconómico. A esto le sumamos lo establecido en el artículo 117. Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad, los procedimientos, defensa al público, consumidor, resarcimiento de daños ocasionados y sanciones correspondientes por violación de estos derechos. Para quienes no son abogados y están viendo este video, les comento de forma muy breve cómo funciona este tema con la Constitución. La Constitución de un país no sirve únicamente para fijar las bases y estructura de todo el funcionamiento del Estado, sino también para fijar los derechos y garantías de orden constitucional de cada uno de los ciudadanos. Y por eso la falta de información adecuada en torno a unos términos y condiciones, una política de devolución en la compra de algún boleto o inclusive en torno al estatus de alguna devolución en curso, prácticamente es una violación a las garantías constitucionales de los consumidores venezolanos. Y esto da pie a lo que, en palabras del doctor Héctor Ramón Peñaranda, podría ser la solicitud de un amparo constitucional. El amparo constitucional es un medio procesal que tiene por objeto asegurar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de los particulares establecidos en la Constitución, leyes y tratados internacionales, condenando acciones de los agresores, bien sean ciudadanos, organizaciones públicas o privadas. Nuevamente, para quienes no son abogados, es importante entender que una acción puede ser una acción activa o también puede ser una omisión, es decir, que algún organismo no esté dando atención al caso. El amparo es tendente únicamente a la constatación de la violación o amenaza de la violación del derecho o garantía constitucional. Por ejemplo, ha pasado tanto tiempo que no sé si me van a reembolsar.
a objeto de que se le restablezca al solicitante el pleno goce y ejercicio de tales derechos sin prejuzgar sobre ninguna otra materia, quedando abiertas a las partes las vías ordinarias para reclamar las indemnizaciones o restituciones a que haya lugar en derecho. Este amparo constitucional, por cierto, puede ser solicitado también en función de unos intereses colectivos. Es decir, que aunque lo pida una persona, tenga efectos sobre la pluralidad de afectados. Sobre ello hay un artículo en la revista de Estudiantes de Derecho en la Universidad Monte Ávila por la profesora María Amparo Grau, en donde explica cómo entran en juego los intereses colectivos y difusos desde nuestra Constitución de 1999. Aquí pueden ver cómo, citando a nuestro Tribunal Supremo de Justicia, se define el interés colectivo como el que atañe a un grupo determinable como tal, aunque no cuantificado ni individualizado, y respecto de cuyos integrantes existe o puede existir un vínculo jurídico que los une entre ellos, grupos profesionales, grupos de vecinos, gremios, habitantes de un área determinada o simplemente el grupo de personas que están afectadas por los reembolsos de las entradas. Sigo con el tema de los días, que sé que no lo he contestado. En el artículo sobre los derechos de protección al consumidor les mencionaba que fue escrito por la profesora Nayibe Chacón, quien fue mi profesora de Derecho Mercantil. Y el Derecho Mercantil es bien especial, ya que dentro de nuestro Código de Comercio se establece en el artículo 9 que las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley cuando los hechos que las constituyen son uniformes públicos, generalmente ejecutados en la República o una determinada localidad y reiterados por un largo espacio de tiempo que apreciarán prudencialmente los jueces de comercio. Y es que miren, no les había dicho todo. En el artículo 2 de nuestro Código de Comercio se establecen cuáles son los actos de comercio y en el ordinal 11 se establece que están las empresas de espectáculos públicos. Así que podemos ver qué dice la costumbre. En el artículo 94 de nuestra Ley de Protección al Consumidor del 2004 se establece que los consumidores tendrán derecho a la reparación gratuita del bien en un plazo razonable. El artículo 28, por su parte, pero en el caso de la prestación de servicios públicos, establece un plazo de 30 días para demostrar que no es imputable la alteración en la falla del servicio y después 30 días también para poder hacer la reposición del importe. Posteriormente, en la Ley de Protección del Acceso a los Bienes y Servicios, la Ley de PAVI, se establece en el artículo 79 un lapso de 7 días siguientes al reclamo para indemnizar. En el capítulo 5 de esta ley, donde se menciona la protección al comercio electrónico, establece en el artículo 39 lo siguiente, es que la proveedora o proveedor de los servicios electrónicos deberá especificar las garantías que cubrirán la relación que surja entre éste y la persona, es decir, términos y condiciones claros. Luego se fija la forma en la que debe estar expresado todo y las condiciones de negociación de lo que se va a garantizar y el tiempo de reembolso, de ser el caso, este no podrá ser mayor de 30 días. Yo creo que todos estamos claros en que la emisión de un ticket a través de algún mecanismo o medio electrónico para un concierto encuadra aquí, ¿verdad? Todo esto cambió cuando se derogó esta ley y se promulgó la Ley de Precios Justos, pero los principios se mantienen intactos. Y actualmente la SUNDE no solamente tiene la posibilidad de tramitar las denuncias por los reembolsos, tiene la opción de practicar las inspecciones también de oficio, es decir, únicamente porque se enteraron de que esto está ocurriendo. Volviendo al tema de la costumbre, quisiera recomendarles esta guía legal sobre devolución de entradas y cancelación de conciertos, publicado el 14 de abril del 2024 por la firma española Sympathy for the Lawyer. Aquí ante la pregunta de si se tiene que devolver el dinero cuando se cancela un concierto o un festival, es que el consumidor tiene el derecho a la devolución del importe que haya pagado por su entrada cuando se suspende un espectáculo o cambia de fecha por tratarse de una modificación sustancial. La suspensión o cambio de fecha de un evento no te puede condicionar tu derecho a solicitar el reembolso. Luego se menciona que el plazo habitual dentro del sector de los espectáculos es de 14 días para devolver el dinero de las entradas. Obviamente tenemos que entender que este plazo razonable puede variar en cada país dependiendo de las condiciones. Nosotros contamos con sanciones, con inflación, con una serie de limitaciones que quizás hagan que los 14 días sean poco razonables. Pero estamos hablando de meses o años y no está bien. Inclusive tengo información de usuarios que me han dicho que han denunciado ante la SUNDE. La respuesta de la SUNDE en algunos casos me han comentado que ha sido que debido a que no existe alguna sede física de la productora en Venezuela, en territorio venezolano, entonces no se puede hacer nada. Sin embargo, tanto los bienes como los socios que forman parte de las productoras son perfectamente identificables. E inclusive estas empresas se mantienen o siguen promocionando eventos como si no ocurriera algún problema. Ya para ir finalizando y porque no quiero que esto sea demasiado largo, quiero colocar como ejemplo la experiencia de México. En México, el organismo de protección al consumidor se llama Profeco y tiene una sección en su página web para la tramitación de acciones colectivas. De hecho, ahora les voy a mencionar sobre esta de Fun Ticket y Music Vibe. Pueden ver aquí como Profeco, que sería como la SUNDE de allá,
Presenta demanda de acción colectiva contra Funticket y o Music Vibe. Se reclama a favor de los consumidores el reembolso de pago de boletos adquiridos más cargos de servicio, impuestos y un 20% adicional. Todo se originó por un concierto del cantante Luis Miguel el 5 de diciembre de 2023. La Procuraduría Federal del Consumidor, en representación de una colectividad en principio de 60 personas afectadas, presentó ante tribunales el 12 de diciembre una demanda de acción colectiva por incumplimiento en contra de la boletera Funticket y Music Vibe por la no realización del concierto que Luis Miguel debió haber ofrecido el pasado 5 de diciembre en León, Guanajuato. Fundamentalmente se reclama la devolución completa de las cantidades pagadas por los boletos, incluidos los cargos por servicio e impuestos, más una bonificación del 20%, debido a que el evento previsto para efectuarse en el Estadio Domingo Santana de León fue cancelado de manera unilateral por los organizadores. Cabe recordar que las autoridades municipales de León manifestaron desde finales de noviembre último en diversos medios de comunicación que el concierto no se realizaría porque la empresa no había cumplido con los permisos, autorizaciones, medidas de seguridad y protección civil exigidas por el recinto y el ayuntamiento. A la fecha, es decir, una semana después de la cancelación, la empresa no se había pronunciado sobre el reembolso y bonificación como establece la Ley Federal de Protección al Consumidor. La acción colectiva a la que Profeco ha llamado a sumarse a quienes adquirieron boletos y se sienten afectados fue promovida en el Estado de México en razón del domicilio de la demandada. La demanda pide a la empresa asimismo abstenerse de continuar comercializando eventos artísticos sin que se cuente ya con una respuesta sobre esto. Yo creo que más claro que esto, imposible. Miren, hace poco Conatel sancionó a Supercable revocando los títulos administrativos que le autorizaban a operar en el país. Y todo esto por violación a los derechos de los usuarios, simplemente porque estaban trabajando mal y Conatel considera que esto afecta directamente el derecho a la información y a la comunicación de los suscriptores, lo cual nos demuestra que de algún modo estos temas importan. Miren, y algo que quiero decir para que no se tergiverse y se entienda perfectamente claro. Cada vez que se cancela un concierto, sea quien sea, Venezuela pierde. Ya saben que no tenemos industria musical, pero considero que tenemos lo necesario para tenerla. Necesitamos que se sumen cada vez más patrocinantes, más inversionistas, aseguradoras, que los artistas tanto nacionales como extranjeros vean que hay espacios, pero sobre todo que hay seguridad jurídica, que hay garantías para poder resolver cualquier conflicto que aparezca. Yo personalmente estaría dispuesto a conversar con las autoridades competentes, así como también con la empresa privada para garantizar que este tipo de cosas sucedan de la mejor manera. Creo que todos tenemos la capacidad de entender cuándo algo está bien y cuándo algo está mal. Pero por lo pronto, y desde este espacio, yo lo que quiero es que los reembolsos y las cancelaciones no sean la noticia. Contamos con las herramientas jurídicas y los procedimientos legales para que esto no sea un problema y debemos hacer lo posible para que nuestro país salga adelante y seamos una buena noticia.